Procuraduría General de la República presentó ayer un comunicado dando respuesta a la intervención que antes de ayer había tenido el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Peña, en el sentido de que no hay tiempo, no es materialmente posible entregar los resultados de las auditorías a las obras realizadas por la Odebrecht en la República Dominicana desde el año 2001 hasta el año 2014. La Procuraduría General de la República en este comunicado señaló que estas investigaciones sobre las evaluaciones de las obras construidas por Odebrecht, las obras que realizó en el país, no necesariamente son importantes para esta fase del proceso. El Ministerio Público dice que las investigaciones referidas a las sobrevaluaciones se podrán completar una vez la Cámara de Cuentas haga entrega de las auditorías que se comprometió a realizar. Recordemos que la Procuraduría General de la República hizo esta solicitud a la Cámara de Cuentas en abril del pasado año, a un año y un mes. La Cámara de Cuentas señala que no es posible entregar este resultado. El Procurador General de la República en este comunicado señala que la ausencia de esta auditoría forense no debilita la acusación que el Ministerio Público presentará a más tardar, debe hacerlo el próximo día 9 de junio, contra las personas imputables por los sobornos que la constructora Odebrecht admitió haber pagado en el país, y que esa acusación relacionada con los sobornos es totalmente diferente desde el punto de vista de la Procuraduría, según señala en este comunicado, de la acusación que tiene que hacerse sobre lo que ellos denominan las supuestas sobrevaluaciones. Es decir, que el 9 de junio, el próximo 9 de junio, tendremos una acusación fundamentada y basada única y exclusivamente en el tema de los sobornos, y habría que esperar si es verdad que definitivamente la Procuraduría General de la República va a presentar una acusación sobre las sobrevaluaciones, y habría que ver cuáles serían los resultados de estas auditorías que está haciendo la Cámara de Cuentas, porque ya hay información manejada a través de los medios de comunicación desde hace tiempo de los costos, de las variaciones en los costos de las principales obras construidas en el país por Odebrecht. E incluso hay cálculos de cómo obras realizadas en el país, caminos y carreteras, salen a un costo mucho mayor, pero mucho mayor que las mismas obras o obras similares construidas en otros países de la región y del mundo. Habría que ver qué contiene, qué va a contener esas sobrevaluaciones, pero de entrada hay que estar preparado para que el próximo día 9 de junio el Ministerio Público solo presente esta acusación de sobornos, presionar para que el tema de las sobrevaluaciones no se quede a un lado, no se eche de lado, y sobre todo para que, y es muy importante, esta acusación que haga el Ministerio Público en esta ocasión sea una acusación firme, una acusación bien sustentada, de manera que pueda tener curso en la justicia dominicana, porque si de entrada tenemos un expediente flojo con el tema de los sobornos, pues ya todo estaría más que claro sobre lo que pasaría y sobre lo que puede pasar acá en el país con relación a las sobrevaluaciones, que ya muchos han indicado que es mucho más grave que el caso del pago de los sobornos que hizo Odebrecht en la República Dominicana. Si hay algo de positivo en esta declaración del Ministerio Público, podría ser el hecho de que hace una separación entre el caso relacionado con las acusaciones por soborno
y la posibilidad de someter a la justicia por estar involucrado en la red de corrupción que sobrevaluó obras a estas o a otras personas. En ese comunicado se deja ver que la Procuraduría está viendo ambos delitos por separado y que por esa razón, por lo menos eso dice el comunicado, se presentaría más tarde una acusación relacionada con el tema específico de las sobrevaluaciones. Ojalá y no se duerma la Procuraduría con relación a este tema que ha sido solicitado en múltiples ocasiones por la población dominicana, porque se entiende que ahí es donde está el asunto, o donde cierra la red de corrupción. Se pagaban sobornos para poder lograr obras que no solamente le permitían un beneficio regular a Odebrecht, es decir, no solamente pago soborno para que me asignen la obra y punto, sino que el cálculo del dinero que se pagó por soborno habría que sumárselo al presupuesto original o al posterior relacionado con las adendas que se le hacían a cada uno de estos proyectos que hizo Odebrecht en el país. Porque no vamos a pensar que Odebrecht agarró y se sacó de los bolsillos ese dinero y lo perdió en la obra contratada. Así no tendría sentido el negocio, para nadie. Porque 2 más 2 son 4. Si usted quiere vender este teléfono a 4 pesos, o ese es el precio que usted le pondría en un mercado regular, pero tiene que pagar un soborno para que se lo compren, obviamente si usted pagó 1 peso más por concepto de soborno, por lo menos en el presupuesto ese teléfono usted lo vendió a 5, por lo menos. Pero si ya usted tiene las garantías de que este tipo de negocio va a funcionar así, ¿por qué no venderlo a 6 o a 7? Total, si ya quienes se van a beneficiar de la corrupción obtuvieron sus recursos, ¿a ellos qué le importa cuánto más podía pagar el pueblo dominicano por ese mismo concepto? Entonces, no tenemos garantías ni siquiera de que cada una de las obras que hizo Odebrecht en el estado, para el Estado dominicano estén presupuestadas por un valor correcto. Ni siquiera tenemos la garantía de que lo único que se le va a sumar es el monto del soborno. Es que la empresa también obtuvo beneficios mayores o superiores a los que hubiera obtenido si no hubiera pagado esos sobornos. Por eso es importante el tema de las sobrevaluaciones. Es lamentable que la Cámara de Cuentas haya hecho un anuncio como este a principios de semana, indicando que no tendría listas las auditorías. Algunos especialistas entienden que debió haber concluido. Ojalá y lo hagan bien, porque todos debemos apostar a que hagan el trabajo de manera correcta. La preocupación que generaba esta información era precisamente si esto podía afectar el juicio y la presentación de la acusación que tiene prevista hacer el Ministerio Público el próximo día 9. Si el Ministerio Público dice que no afecta, digamos que podemos tener cierto nivel de tranquilidad en ese sentido, si es que están viendo el proceso por separado y al final de cuentas decidirán cómo se mejora este expediente. Mientras tanto, ayer hubo audiencia relacionada con este caso. Otra vez, 2 de los imputados estuvieron solicitando ante el juez de instrucción que se le concedan las pruebas materiales que ha ido obteniendo el Ministerio Público para fortalecer su expediente y para presentar la acusación en contra de esos imputados. En este caso se trata de Andrés Bautista y de Ángel Rondón, que coinciden en audiencia haciendo el mismo tipo de solicitud al Ministerio Público. Es la segunda ocasión en la que el juez Ortega ordena al Ministerio Público entregar esas diligencias de investigación. Lo interesante es que el juez deja algunos elementos, digamos que a discreción prácticamente del Ministerio Público, porque dice que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, a través del PEPCA, que es la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, debe entregar sin obstáculos ni demora todas y cada una de las actuaciones procesales que a estos imputados en su calidad le interesan dentro de la investigación de que se trata. Sin embargo, en uno de los párrafos, o en el mismo párrafo, dice, exceptuando aquellas que estén en curso y por ende su comunicación comprometa su eficacia o que se justifique razonablemente y sujeto a una motivación suficiente. Es decir, hay pruebas, porque lo que se entiende es que si el Ministerio Público le entrega todo a los imputados,
esto pudiera también afectar el juicio que próximamente va a iniciar. Entonces, ¿cuál es la orden del juez Ortega? Bueno, que se entregan todas las diligencias procesales que ayudarían y facilitarían la defensa de los imputados. Eso también es legal y es legítimo. Usted tiene que saber de qué se le acusa y en base a qué para poder elaborar una defensa correcta. Ahora, el juez exceptúa de ese procedimiento aquellas investigaciones o procesos que estén en curso, que no hayan culminado o que puedan afectar directamente el trabajo que el Ministerio Público va a hacer, siempre y cuando el Ministerio Público lo justifique ante la justicia de manera sólida, porque no entrega tal o cual información. De esa manera está, digamos que, haciendo valer nuevamente la solicitud que ya habían presentado estos imputados, mientras el Ministerio Público se prepara para presentar el expediente dentro de 9 días. En 9 días sabremos qué es lo que se tiene en la mano. Claro, recordemos que hay 14 encartados, entre ellos legisladores como Julio César Valentín y Tommy Galán del Senado, el diputado Alfredo Pacheco, así como ex funcionarios como César Sánchez, Máximo de Olio, Andrés Bautista, ex legislador y actual presidente saliente del Partido Revolucionario Moderno, Víctor Díaz Rúa, Radamés Segura, Temístocles Montaz, Roberto Rodríguez, Rudy González y Bernardo Castellano, así como los empresarios Ángel Rondón, el abogado Conrado Pitalúa. Estos son los encartados de este caso de soborno de Odebrecht, es decir, en caso de que el Ministerio Público cumpla con lo que señaló ayer en su comunicado, estaríamos hablando que el caso de Odebrecht podría dividirse en 2 procesos, si así las auditorías de la Cámara de Cuentas lo determinan. Un proceso relacionado con los sobornos y un proceso relacionado con las sobrevaluaciones. El relacionado con los sobornos, como indicamos, estaría pendiente para presentar la acusación formal el próximo día 9 de junio ante el juez Ortega Polanco, que tendría que determinar si el caso tiene mérito suficiente para ir a un juicio de fondo, porque a esa fase es la que vamos, todavía no se estaría entrando a un juicio de fondo. Ahí el juez Ortega determinará cuáles de esos imputados sus acusaciones tienen mérito suficiente como para ir a ese juicio de fondo. Ahora la ciudadanía está pendiente con relación a esta acusación relacionada con los sobornos, independientemente del caso de las sobrevaluaciones, que es un caso que tiene que vigilarse porque es un caso un aspecto muy importante de todas las investigaciones relacionadas con el fraude de Odebrecht, la corrupción de Odebrecht en la República Dominicana. Con relación al caso de los sobornos, algunas de las cosas que vamos a poder determinar con la acusación que presenta el Ministerio Público el próximo 9 de junio es, en primer lugar, si los 92 millones de dólares que se dice que hasta ahora pagó Odebrecht, o que Odebrecht admitió que pagó a funcionarios y políticos dominicanos, es la cantidad de dinero pagada realmente, o estamos hablando de una suma mayor. Yo creo que es lo primero que habría que tener en cuenta a partir de la presentación de estas acusaciones, aunque no hay evidencia, no hay nada que indique que el Ministerio Público haya variado su visión de que el monto que fue pagado con soborno o por soborno en la República Dominicana durante ese periodo de 13 años. Pues ese es un primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con el tema de en qué aspectos van a estar sustentadas las pruebas que presente el Ministerio Público.
¿Va a ser solo a partir de las delaciones premiadas, de las informaciones que ha dado Odebrecht o de las informaciones que han dado acusados y procesados en Brasil sobre el pago de soborno en la República Dominicana, o el Ministerio Público ha ido más allá investigando otros aspectos? Es decir, ha investigado el movimiento del dinero en las cuentas y empresas de funcionarios, o se ha limitado a esto que señalaba de las delaciones premiadas. Y yo creo que es importante porque esto va a determinar hasta qué punto las pruebas tienen sustento o no tienen sustento, y hasta qué punto los que están encartados realmente podrán ir a un juicio de fondo o no, se indique que no hay pruebas suficientes. Y bueno, en tercer lugar, el tema de si están todos los que son, los que realmente tienen algún tipo de responsabilidad en el caso de Odebrecht, más allá de estos 14 encartados, porque una trama de corrupción de esta naturaleza, muchos entienden que debió tener y contar con la participación de otros actores políticos, actores empresariales que estuvieron de alguna manera relacionados con este caso de Odebrecht. Pero ese es un elemento importante aquí a tener en cuenta, como otro aspecto que sobre todo han estado sacando algunas personas, todo vinculado a medios de comunicación que han sido investigadas, o sus cuentas han estado investigadas, y que bueno, han estado planteando otros sectores de hasta qué punto se le pedirá rendición de cuentas a los consorciados, las empresas dominicanas que han formado parte de consorcio con Odebrecht para la construcción de obras en la República Dominicana. También este aspecto lo estaremos viendo en la acusación, en el expediente que el Ministerio Público presente ante la justicia. Este país está harto de impunidad, está cansado. Por lo menos hay un sector importante de la población dominicana que se hartó de ver cómo aquí se roba desde el Estado y que no hay consecuencias, porque el poder político y el poder económico permite blindar a las personas que se dedican a ese tipo de actividades. Por eso es tan importante esperar a ver qué es lo que va a presentar el Ministerio Público. ¿Por qué los ánimos están tan bajos? Bueno, porque la presentación de la solicitud de la medida de coerción dejó mucho que desear. Es un documento que parecía hecho por gente de kindergarten. Estaba lleno de una serie de inconsistencias que eran fáciles de ver para el menos instruido de los estudiantes de bachillerato de este país. Por eso el Ministerio Público tiene que demostrar en este momento que realmente tiene una intención de llegar al fondo de este asunto. Pero también en esta sociedad se necesita que haya ciudadanos y ciudadanas capaces de comenzar a sancionar, de comenzar a dejar de ver el beneficio que puede obtener de ciudadanos corruptos. Aquí se aplaude cuando personas muy bien señaladas por estar vinculadas a los casos de corrupción pagan largas cuentas en los restaurantes de este país. Aquí le encanta a la gente codearse con aquellos que tienen mucho poder económico y poder político, aun cuando estén relacionados con situaciones críticas que saltan a la vista. Bueno, y también hace falta que dentro de las instituciones se comience a tomar medidas. Por eso llamó la atención la declaración que hizo ayer el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, en el almuerzo del Grupo Corripio, donde habló no solamente como dirigente del partido, sino como aspirante a la presidencia de la República. Él mismo aseguraba que esa organización política ha fallado a la hora de tomar decisiones que han sido exigidas por la población, en lo que tiene que ver con incluso posibles medidas relacionadas con aquellos vinculados a los casos de corrupción, que en su partido la verdad es que han sido muchos en los últimos años. Escuchemos a Reinaldo Pared Pérez. Los que son encausados, por lo menos ya deben ser suspendidos. Sus funciones deben ser suspendidas hasta tanto se demuestre lo contrario. Culpable, expulsado. No culpable, de asignadas sus funciones. En cuanto a la posibilidad. Bueno, esa es una de las cuestiones que se ha debatido en muchas ocasiones, hasta donde las organizaciones políticas tienen un nivel de responsabilidad en la lucha contra la corrupción.
Y creo que la fórmula que planteaba Reinaldo Pared Pérez podría ser la adecuada. No se trata de que un partido político deje de apoyar a uno de sus miembros en una situación como esta, porque se supone que toda persona es inocente ante la justicia hasta que se demuestre lo contrario. Y en casos como este, que hay un vínculo entre la posible corrupción cometida desde el Estado o desde el poder político y la posibilidad de que incluso haya gente incluida que no tenga nada que ver, es grande, o sea, eso puede pasar. Entonces, eso no significa que la organización política le dé la espalda, si consideran pertinente incluso que abogados del partido acompañen a esa figura, que incluso esas personas tienen amistades, a veces se cuestiona que si visitan o si no visitan. Bueno, son miembros de un partido, usted no deja de ser ni amigo ni compañero mañana, sobre todo en medio de una situación como esta. Ahora bien, las acciones institucionales de los partidos políticos aquí son cuestionables. ¿Cuál es la posición que deben adoptar ante una acusación tan seria como esta? ¿Debe esa persona ser suspendida de un órgano de dirección, incluso para darle la oportunidad de que resuelva su problema? ¿O debe continuar asumiendo responsabilidades, algunas incluso de carácter administrativo, como pasa aquí? Todas estas situaciones son importantes a la hora de ver cómo realmente se quiere o no enfrentar la corrupción desde las instituciones que están organizadas en nuestro país. No necesariamente lo que dicen con la boca lo respaldan con sus acciones. El país muy pendiente de este caso de Odebrecht, país pendiente de lo que va a ser la Procuraduría General de la República y del expediente de la acusación que tiene que presentar a más tardar el próximo 9 de junio. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés para todos ustedes. Volvemos en breve.